buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, gracias por este espacio. Así que para presentar acá mi libro, por lo menos radiofónicamente. Exacto, queremos conocerlo, no, y por televisión también porque lo estamos grabando, por supuesto. Está bien, muchas gracias. Para tenerlo, y contanos un poquito de qué trata esta crónica de la Vizcacha. Bueno, las Crónicas de la Vizcacha básicamente es una novela que tiene que ver con mi infancia, digamos, que se desenvolvió en la Vizcacha y que tiene que ver con una doble temporalidad, que tiene que ver con un grupo de amigos que va creciendo en un barrio popular y que va, digamos, va pasando a medida que va creciendo diferentes dificultades como amigos y después aparece una historia adulta donde esas historias se van repitiendo o se van vinculando, una historia policial, que esas historias van vinculando con los sucesos de la infancia. Es como tiene una doble temporalidad el libro, digamos, básicamente. ¿Y en qué momento escribís o en qué momento te sentaste a decidir o escribir? Voy a contar un poquito mi historia para a ver si alguien se representa con algunos tips o con algunos momentos. Porque, bueno, para mí la infancia, como estábamos hablando fuera del aire, es lo más importante que todas las personas tenemos. Muchas veces nosotros, aquellos que tuvimos una infancia más humilde o menos humilde, o en circunstancias que por ahí no son como visibles, o no sé cómo son, no son como atractivas, sería, ¿no? Los ocultamos, renegamos. Tengo amigos que por ahí todavía no encuentran y niegan que vivimos o que vivíamos en la Vizcacha por una cuestión cultural o social, qué sé yo. Y en realidad, yo creo que en mi vida nunca fui tan feliz como lo hice en esa infancia. Y nosotros por ahí teníamos conductas naturales con los chicos que, como todos los jóvenes chicos, que de jugar, de poder expresarnos libremente, que después en la vida adulta uno por determinadas circunstancias va perdiendo, qué sé yo, por el sobrevivir o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en definitiva el libro es un volver a empezar para volver a reconocerse uno como persona. O sea, el volver a la infancia de todos significa ver qué realmente somos. O sea, y también qué pasó en este libro. En este libro, cuando yo empiezo a investigar y dije, bueno, voy a ver qué puedo sacar de esta información de este lugar tan abnegado sería, encontré que nosotros, con los correntinos, no tenemos nada, no hay literatura, ni no hay datos, ni nada de carácter ni informativo ni cultural de los barrios populares. O sea, los barrios se criaron así, se construyeron. Corrientes siempre fue una sociedad conservadora donde toda la dinámica social pasó por las 4 avenidas, y los barrios que están fuera de esas 4 avenidas siempre fueron como, de que yo tengo uso de razón, y cuando yo investigué también, nada, o sea, no hay nada. Cuando yo investigué por las redes sociales, era todo policiales en la Vizcacha, se secuestró en la Vizcacha, hubo un robo, pero no había ni informes municipales, no había ni informes de ningún tipo que vinculaba. Cuando empecé a preguntar por las redes sociales si alguien me podría brindar información sobre algunos hechos que eran posteriores a lo que yo nací en el 64, la gente, lejos de darme algún dato, empezó con, pero ¿para qué querés saber eso? Si ahí son todos chorros. O sea, hay una estigmatización social de los barrios humildes. Lo cual me sorprendió y me sorprendió cómo nosotros no tenemos, al no tener cultura y al no tener una concepción de representación y de entendimiento de las circunstancias sociales de aquellas personas que viven en lugares marginales, es como que la olvidamos y bueno, le pisamos la cabeza o algo así, ¿no? ¿Y cómo es la vida en el barrio? No por el nombre, sí, pero como decís vos, el sesgo de los nombres. Sí, el sesgo de los nombres, claro, sí. No, y normal, qué sé yo, no te podría decir, el libro no trata solamente de eso, trata de situaciones. Pero de la gente también. Sí, obviamente de gente que cuando empiezo este libro por una circunstancia que voy a hacer un trámite, por una cuestión de que tenía que ayudar a mi padre, y ahí me encuentro con una señora que ya era grande y que tenía Alzheimer, que me había criado cuando yo era chico, o sea, mucho tiempo, y bueno, y la cuestión es que yo la cruzo y me reconoce. Entonces yo me reconoce y yo me sorprendo y la miro,
Y entonces me dice, mira Pablo, siempre te gustó vagar por la siesta, esto hace 40 años. Entonces y bueno, la señora esta miraba siempre para el mismo punto donde estábamos todos los chicos. Y lo que yo digo es cómo todas nuestras historias todavía deambulan, o sea, por las personas, los vínculos que nosotros creamos, o sea, esas historias viven dentro de nosotros, y nosotros, yo me acuerdo que yo, bueno, tenía un cliente, hace rato que no tenía un cliente, porque también cuento cómo me afectó la pandemia en ese momento. Hay personas que lo único que le quedan, o a todos nos quedan esos recuerdos, o sea, los recuerdos más importantes de nuestra vida, que es de los momentos felices. Y nosotros muchas veces, por el vivir, por el sobrevivir, lo intentamos ocultar, lo intentamos tapar o tratamos de olvidarlo. Yo me acuerdo que ese día corría porque estaba con mis hijos y quería llegar al auto y mi hijo me preguntaba dónde yo jugaba, dónde yo lo llevaba al club de regatas y me preguntaban dónde yo jugaba. Y yo en realidad me voy a una calle donde nosotros jugábamos y estaba asfaltada, y como vi que todo había cambiado y como ya no había más chicos y ya el lugar era diferente al que yo me imaginaba, empecé a caminar rápido, tipo una especie de huida hacia el auto, ¿ves? Y ahí me encuentro con esta señora que me identifica y bueno, ahí me genera un clic en decir que bueno, o sea, acá hay una historia que nosotros la estamos matando, una historia como todos, como siempre digo, todos tenemos historias, o sea, no es que todas historias que nosotros la vamos matando, y la vamos matando por no sé por qué, pero esa historia, así como yo digo que no hay datos sobre estas vivencias que son la construcción de una sociedad, que es la correntina, es la que me parece importante a mí que todos nosotros, desde el punto donde hayamos crecido, o sea, podamos reconstruir nuestra historia, que en definitiva es esto, o sea, es esto, la Vizcacha, el Pujol, la Mil Vivienda, y revalorizar las circunstancias, no ocultarnos en ese miedo social de no decir lo que somos, básicamente, ¿no? Que sucede, básicamente. Totalmente, lo que vos decís, esto de no importa en el barrio donde crezcas, es lo que vayas a decidir o la decisión que vayas a tomar de cómo formarte como persona. Claro. Creo yo que eso es lo más valorable. Y lo que vos decís, esto de no olvidarte de dónde venís, poder escribirlo, poder transmitirlo, y que no hay información de eso, como decís, es como que todos quieren ocultar de dónde viene. Es mejor decir que venís de tal lugar, y olvidarte de todos esos momentos o esas personas, esas esquinas, esas noches, como decís vos, que la señora dijo que te gustaba estar a la siesta. Sí. Pero ¿sabes? Dos cosas también te quiero decir, ¿no? Que con respecto a eso, ¿por qué lo digo que no ocultar? ¿Por qué uno oculta de dónde es? ¿Por qué uno oculta sus falencias? ¿Por qué ocultamos? Porque nosotros, que yo sí puedo haber vivido circunstancias de vulnerabilidad o haber sentido el famoso bullying, yo o todos mis compañeros que teníamos esas circunstancias, no es grato, o sea, eso es lo real, o sea, me explico, ¿no? Yo siempre digo, yo cuando digo, más allá de que yo lo diga de forma tipo pintoresca, la violencia, la cuestión social, el acoso por tu condición económica o por tu... es real, o sea, es real, y nosotros lo que yo intento con el libro es, es decirlo y de que, bueno, de que estas circunstancias siempre hay que hacerle manifestar para que la gente tome conciencia de lo dañino que es juzgar a una persona por una determinada circunstancia. Y porque, lamentablemente, también es muy importante, es comprender. A mí me tocó tener la suerte de tener padres que pudieron mejorar económicamente o tuve una mejor suerte por X motivo, que nosotros todos somos sujetos, personas que estamos condicionadas a las cartas que nos tocaron de entrada, ¿viste? Nosotros vivimos una vida y de entrada te toca una determinada carta. Yo conocí personas que eran muy inteligentes, pero no les tocaron buenas cartas, no tuvieron suerte de tener padres con posibilidades, y eso hace que haya un acondicionamiento social. Entonces, el condicionamiento social del lugar también es importante, y que salgamos de esa famosa meritocracia que yo digo, porque hay cuestiones que son de carácter estructural que limitan a las personas. No es solamente una palabra, no es solamente un bullying. Y en definitiva, eso es lo que quiero develar en el libro: circunstancias de personas que parecían que podrían haber tenido un mejor futuro y terminaron la delincuencia, o en circunstancias que, no te digo que son ajenas, yo no quiero con esto despenalizar o desculpabilizar a cualquier delincuente. Lo que quiero decir es que hay circunstancias
que no son las mismas y que todos tenemos circunstancias distintas y que bueno, de eso más o menos se trata, por eso no es tan, viste que generalmente es así el libro, tiene esas connotaciones básicamente. Y en este libro, ¿qué personajes están o qué querés que quede en tu memoria? No, los personajes que están son reales, están ahí, existen y bueno, en la presentación los tuve casi todos, los fui a buscar por un lado, por otro. Muchas no me prestaron la intención porque la mayoría que, viste que vos lees así, sí. Y vos, generalmente mis compañeros también lo comprenden todo esto que te digo, que es un conjunto de palabras que por ahí no puede tener ni un significado. Uh-huh. Que se trata de una cosa así, piensan que, qué sé yo, que son cuentos con tiramos con gomera o pescamos en la zanja. En realidad tiene otra profundidad, y bueno, pero todos los vi y las historias que están acá son en, no sé, un 80% real. Hay una historia policial donde cambio los nombres para no afectar personas que trabajan en el juzgado o lo que sea, pero demarca lo que pasa en los juzgados de carácter penal acá en Corrientes y cómo la construcción política y social hacen diferencias con las personas que tienen menos recursos o son más vulnerables. Básicamente es eso. Ese es. ¿Cuántas historias hay en el libro? Hay muchas. Es una historia, ya te digo, acá hay una historia policial, pero hay una historia de crecimiento de chicos que van, de chicos, hay uno de los cuentos, cuento cómo yo habré tenido 6 o 7 años, salí de mi casa, que yo no vivía en las Vizcachas propiamente dichas, sino en el barrio 122 Vivienda, que son unas casitas que tienen como las bóvedas así, como las 300, pero que se haga ahí. Y bueno, que fui caminando y me encontré con ellos por ahí en una esquina. Y bueno, ahí como ritual de iniciación me tuve que pelear con el más fuerte de los chicos. Y de ahí, lo que siempre rescato, es que de ahí cuando uno se vincula en su círculo social o círculo tipo primitivo de un niño, queda atrapado por las reglas sociales que te tocan vivir, ¿me explico, no? O sea, la connotación de una persona que se incorpora al mundo social, al que te toque, vos te adaptás a las reglas que existen ahí, y vos sos un ser social, por más que las reglas sean locas, agresivas y violentas, porque tienen que ver con la naturaleza humana, o sea. Entonces digo en ese cuento cómo uno queda aferrado a la consideración social de tus pares, o sea, nosotros somos sujetos que quedamos, por eso digo, ¿por qué? Y ahí uno comprende, cuando uno ve eso, comprende cuál es la vinculación del sujeto a sus pares, que son el medio. Por ahí dice que, bueno, por él los tipos son de ahí y hacen, ¿cómo se llama? Pandillas o... Claro, son agresivos. Por él, esa sería la connotación, pero en realidad... ladrones, o sea... Puede ser, no, pero lo que quiere decir, vos tenés la vinculación a eso. El ambiente hostil te hace más fuerte, te hace vincular una cuestión de pertenencia que vos, ya sea eso o lo que sea, hace defenderlo a muerte. Porque lo que le importa a las personas que están así es ser parte de la banda de tu calle, o sea. Pero es natural, yo lo que siempre digo que esta cuestión es una cuestión natural, o sea, no sé cómo les puedo explicar, es algo que o sea, si vos naciste en el San Patrick y bueno, vas a vincularte con el San Patrick y vas a sostener los valores del San Patrick y vas a entender que saliendo, y vas a comerte todos los discursos de una u otra manera. Cuando vos estás en un lugar hostil, vos te haces carne de tus compañeros, que son los que están soportando el impacto social que es estar en ese lugar, sea cual fuere, me explico, ¿no? Sí. Entonces, lo que quiero significar es ese, y aparte, después de leer cómo en la construcción mental de los niños pasa eso. El niño se vincula socialmente con lo que le toca. Y eso es vital para el niño, porque el niño se empieza a vincular con su padre y entra en su construcción social. Esa es su construcción social. En base a eso, el niño se sujeta a normas que por ahí son tremendamente injustas, tremendamente locas, porque quiere ser considerado en el grupo, en la manada o en los pares, básicamente. Pero por supuesto, quiere pertenecer a ese grupo, o sea que vos estás contando sobre ese lugar, sobre las Vizcachas, pero también hay en otros sectores, como vos dijiste, siempre el niño quiere pertenecer.
Y entonces, en ese pertenecer, adopta esas estructuras, esas reglas, ¿entendés? Sí. Buenas o más o menos, lo que sea, pero con tal de pertenecer. Sí. Y se graba tanto, lo toma tan a pecho y tan en sí, que lo defiende. Lo defiende a muerte. Sí. Exactamente, es así. Es así. Sí. Eso es básicamente. Y bueno, y después estudiando psicología, ¿qué es eso? Es la incorporación, cuando vos salís de ese complejo de Edipo, que vos tenés una edad donde vos evolutivamente, mentalmente, empezás a vincularte y a comprender del otro, es que vos te pasa esa cuestión psicológica. Es una cuestión psicológica y natural que sucede. Bueno, y eso básicamente es para que nos visualicemos también. Yo en este libro lo escribí, y bueno, estoy cursando ya mi último año de psicología social, me quedan las últimas materias, y entré a comprender las circunstancias que a uno lo vinculan y que a uno lo determinan. Por eso cuando hablamos de sujeto, hablábamos de comunicación asertiva, y todo lo que es la comunicación, hay que interpretar el sujeto en su contexto, el sujeto en su historia, el sujeto... siempre digo, a una persona se lo conocen no por su historia, no se conoce por otra cosa, y es producto de un conjunto de cosas, ¿viste? No es tan simple por ahí los análisis de las personas que nosotros vemos, ¿viste? Pero bueno, eso es más o menos lo que trato de identificar, digamos. Totalmente, la verdad que es un libro interesantísimo, no se lo pueden perder. Juan Pablo Salazar escribió, la verdad que muchísimos relatos muy lindos, algunos de superación, me imagino que todos tienen su lado B también, sí. En todas las situaciones, como decís, fantasía también, un poco de eso, pero lo importante es poder retratarlo y tenerlo en un libro que cualquier persona lo puede ojear, lo puede leer, se puede sentir identificado o no. ¿Y de qué manera se consigue el libro y quiénes obviamente te ayudaron a hacerlo? Bueno, el libro se consigue llamándome a mí, pero porque no es así. Acá los escritores tenemos libros, los compramos y después los vendemos a los que los quieren comprar. Bien. En realidad, este libro sinceramente fue hecho en la pandemia, o ahí cuando estábamos saliendo de la pandemia, así que lo hice todo yo con los videos de YouTube, que vos decís, bueno, cómo se maqueta en el libro, cómo se... Pero la edición esta la hizo Moglia, que la edición Moglia, los compañeros de Moglia me lo ayudaron a imprimir, y en realidad se puede conseguir el libro ahí también si se lo piden. Esa es la verdad. Así que bueno, esas son las personas que me ayudaron. Ahí está Gustavo, un chico que está en la edición, que siempre me dio una mano con todo eso, con mi otro libro también. Buenísimo, Juan Pablo, la verdad que es un placer conocer esta historia, sí. y la verdad que disfrutarla con vos y con toda la gente que está escuchando del otro lado, y me imagino que va a tener más partes, me parece. Sí, seguramente que sí. ¿Satisfecho con lo escrito? ¿Satisfecho con el libro? Sí, por supuesto, sí, muy satisfecho, sí, contento de poder terminar un libro de lo que sea. Yo siempre aliento a que escriban, porque siempre cuando hay alguien que yo conozco, voy a contar una historia que cómo yo empecé a escribir, independientemente que ya conté que acá fuera de aire cómo había sido, que fue una pandemia. Yo tenía un amigo que se llama Carancho Ramírez, que es escritor, era amigo de mi padre en su momento, y que tenía un hijo con problemas de adicción, ¿no? Y yo estaba en la facultad y él lo quería hacer jugar al fútbol con nosotros, entonces intentaba que se incorpore, pero el chico estaba con un problema grave y él lo esperaba todas las noches. Y bueno, me decía él, mirá, estoy escribiendo un libro, me dice él, porque a la noche no puedo dormir, lo espero toda la noche y estoy ahí y no espero, no puedo, y porque mi mamá era india, me dijo, y mi mamá me decía, mi abuela, perdón, me dice que la única forma de salir, de atravesar los momentos de crisis es escribiendo la historia, o sea, escribiendo una historia, volviendo a la historia. O sea, es la única manera de atravesar los momentos difíciles. Entonces, yo creo que eso me quedó tanto que cuando yo estuve, me sentía tan angustiado por estas cuestiones, también empecé a escribir, pero creo que es importante que, yo siempre le digo, todos tenemos historias y todos tenemos cuestiones súper importantes para escribir, y siempre trato de alentar a aquellos que escriben. Cualquier amigo que escribe yo siempre leo y trato de darle mi punto de opinión, así que básicamente es eso.